Bienvenidos a la conferencia que el día de hoy nos va a presentar el biólogo David Tafolla Venegas. Les voy a compartir una breve semblanza de lo que él, el ponente, ha hecho durante su carrera. Él es profesor investigador en parasitología y el día de hoy él nos va a hablar de las amibas, amigas o enemigas. Y él es especialista en inmunoparasitología por la Facultad de Veterinaria UNAM y la Universidad de Nancy, Francia. Trabaja con zoología de invertebrados del litoral atlántico occidental por la Universidad Central de la Costa de Marfil en África, y actualmente es coordinador del Laboratorio de Investigaciones en Parasitología desde hace 4 años. Es coordinador de la Academia de Zoología desde hace 3 años y trabaja en las áreas de investigación de ecología del parasitismo en fauna silvestre, el mintofauna parásita en vertebrados marinos del Pacífico Oriental tropical y el mintofauna parásita y hematología en ajolotes de montaña del centro de México. Pues David, te damos la bienvenida y te cedo la palabra. Muchas gracias Sandy por la presentación. Muchas gracias a todos los profesores de la materia de biología de protistas. Como siempre es un gusto compartir con ustedes, con sus estudiantes, todo lo que hacemos en la facultad. Como ya lo mencionó la profesora Sandy, mi ponencia que yo les voy a platicar es plática más que nada, ¿no? Son amibas, amigas o enemigas. No solamente les voy a hablar de amibas, les voy a hablar, como ya bien lo mencionaron, sobre en general los protozoarios parásitos, tanto de humanos como en fauna silvestre, pero ya se van a dar cuenta del por qué decidí ponerle este título que de repente pareciera que es muy limitante, pero no, más bien fue a propósito para aclarar luego algunos conceptos que de repente nos causan un poco de confusión. Pero bueno, nada más entre paréntesis, profesores, y cualquier detalle, como yo ya no estoy viendo la presentación, por favor pueden con toda confianza abrir su micrófono y hablarme. A manera de introducción, para poder abarcar los diferentes conceptos que yo quisiera que quedaran claros, al hablar de protozoarios parásitos, pues bueno, creo importante primero definir qué es el parasitismo. El parasitismo es una de las diferentes asociaciones biológicas que existen hoy en día en la naturaleza. Tenemos diversos tipos de asociaciones biológicas. Por ejemplo, déjenme saco el puntero. Por ejemplo, el mutualismo, que lo presentan el mutualismo una gran cantidad de seres vivos, que puede ser entre animal y animal. Por ejemplo, aquí tenemos el típico caso del pez anfitrión, llamado típicamente pez payaso, y un sfantario, o sea, su anémona, donde ellos dos conviven y reciben beneficio mutuo. El beneficio del pez anfitrión es un nicho ecológico donde vivir, y el beneficio de la anémona pues es la eliminación de detritos, de algunos depredadores que puedan acercarse a ella. También se puede llevar no solamente entre organismos del mismo grupo. Por ejemplo, aquí tenemos pues los polinizadores, que son animales, y las flores, que son vegetales, ¿no? Entonces son organismos de diferentes reinos, pero aún así han establecido condiciones mutualistas. Y pues no se diga de los líquenes, ¿no? Que es una condición, una asociación biológica mutualista extrema, donde algunas especies de bacterias y hongos forman otra estructura biológica completamente diferente, la cual no podría existir el uno sin el otro. Asociaciones biológicas hay muchísimas. Aquí en esta fotografía, por ejemplo, tenemos
a los tiburones con sus rémoras, donde esta asociación solamente es una asociación forética. Las rémoras, que tienen sus aletas dorsales modificadas a manera de ventosa, se pegan a los tiburones nadan grandes distancias, entonces ellas no gastan energía en estar nadando, simplemente toman a los tiburones o incluso otros peces grandes como medio de transporte. El tema de asociaciones biológicas es amplísimo, bellísimo también, pero eso nos da para otro tipo de charla después. Dentro de todas estas asociaciones biológicas que nosotros podemos encontrar en la naturaleza, les comentaba, una de ellas es el parasitismo. Y resulta que el parasitismo es una de las asociaciones biológicas más exitosas en la vida. Hablando en los animales, por ejemplo, en el reino animal, el 70% de los animales o es parásito toda su vida o en alguna fase de su vida o muestra situaciones biológicas semejantes al parasitismo. O sea, escuchen lo que les digo, el 70% del reino animal tiene alguna condición parasitaria. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que al menos en el reino animal, el parasitismo es la asociación biológica más extendida. En el caso de los organismos unicelulares eucariotas, donde están los protistas, son tan diversos, tan abundantes que una estimación no se ha podido hacer. Sin embargo, también está bastante presente el parasitismo, como lo vamos a ver. Ahora, ¿qué es un parásito? Un parásito se puede analizar, bueno, el término parásito se puede analizar desde diversos aspectos en las ciencias. Por ejemplo, si ustedes a un colega médico le dicen ¿qué es un parásito?, muy seguramente su respuesta será, pues el parásito es aquel organismo que vive a expensas de otro organismo y le causa daño. Fíjense nada más. Y ahí entonces ya va implícito que forzosamente el parásito tiene que causarle daño. Ahora, si le preguntamos a los biólogos qué es un parásito, pues un colega biólogo va a responder la respuesta favorita que tenemos para todo, depende de la especie, ¿no? Resulta que ser un parásito ha devenido una asociación biológica bastante compleja, como ya les mencionaba. Entonces, nosotros para poder comprender al parásito tenemos que verlo desde diversos aspectos. Podemos verlo desde el aspecto individual. Entonces, si nosotros agarramos a un animal en la naturaleza, a un individuo, un organismo, y analizamos su relación parásito-hospedero, a lo mejor podemos encontrar que sí le está causando algún daño, que sí le causa algún deterioro, algo así por el estilo. Pero si analizamos esa relación parásito-hospedero a nivel población, entonces encontramos que los parásitos cumplen una función ecológica muy importante en el medio ambiente. ¿Qué cuestiones ecológicas cumple el parásito en el medio ambiente que son importantísimas para que el parasitismo sea un estilo de vida muy exitoso? También es tema de otra ponencia, no obstante, les puedo compartir que en términos generales el parasitismo en la naturaleza es un controlador de poblaciones muy importante. Los diversos mecanismos que los parásitos utilizan para controlar poblaciones en fauna silvestre y mantenerlas saludables, imagínense nada más, hasta parece contradictorio, pero así es, son diversos mecanismos que utilizan, pero esa es una de las finalidades ecológicas del parasitismo.
Ahora, ya que entendimos un poco más o menos qué es el parasitismo y qué es un parásito, ahora nos brincamos para ir aterrizando un poco a materia. Pues tenemos protistas, ¿no? Eso es lo que han revisado protistas durante el largo de toda esta bonita materia. Entonces, como se han podido dar cuenta, pues los protistas se llaman protistas a organismos unicelulares, eucariotas, que expresan diversos estilos de vida. Pueden ser vegetaloides, aquellos protistas que tienen la capacidad de realizar fotosíntesis, o animaloides, aquellos que no tienen la capacidad de realizar fotosíntesis y por ende tienen que buscar de manera activa su alimento. Y por supuesto que no olvidemos a los protistas que exhiben estas dos situaciones en términos generales, ¿no? Como ya observaron en su materia, los estilos de adquisición de energía de los protistas pues también son muy variados. Ahora, dentro de los protistas, tenemos otro término que es el protozoario, ¿no? ¿Qué es un protozoario? Bueno, protozoario se refiere específicamente a los protistas animaloides, aquellos protistas que no tienen pigmentos fotosintéticos, por ende, tienen que buscar de manera activa, a través de un mecanismo, el alimento. Entonces, los protistas animaloides, pues ya les vamos a llamar protozoarios, ¿no? La misma palabra, el término nos lo está diciendo: protos, primero, primigenio, zoario, animaloide, ¿no? Un animaloide, un tipo de animal, o sea, yo siempre les digo que los protozoarios son como animales microscópicos, son depredadores, son muy activos, se mueven bastante para buscar su alimento. Y dentro de los protozoarios, o sea, los protistas animaloides, tenemos los protozoarios parásitos. ¿Qué pasa con estos protozoarios parásitos? Bueno, el mecanismo que estos protozoarios han adquirido para hacerse de alimento, pues es ni más ni menos que el parasitismo. Tienen que invadir un hospedero o varios hospederos, dependiendo del ciclo de vida, para poder alimentarse. Entonces dependen definitivamente de un hospedero, por lo tanto, también en los protistas hay protozoarios parásitos, aquellos que dependen de un hospedero para poder sobrevivir. Ahora bien, hablando ya específicamente de los protozoarios parásitos, estos los podemos adquirir de diversas maneras. En primer lugar, tenemos los protozoarios parásitos que podemos adquirir por contacto directo. Así justamente como se están viendo en estas fotografías, porque se saluden, ya alguien le está contagiando parásitos protozoarios a la otra persona. ¿Qué tal si ustedes van en la calle, ¿no? Y se encuentran con un conocido el cual previamente fue al baño y no tuvo la higiene adecuada para lavarse bien las manos? Ustedes no saben eso. Entonces llegan, lo saludan muy efusivamente y aquí van restos de heces fecales y ustedes ni cuenta se dan. Y este es el contacto directo. Ajá. Puede ser contacto directo, no solamente así, puede haber otros contactos directos como el sexual, por ejemplo. Entonces, yo a mis estudiantes les digo, créanme que algo de la pandemia que tiene es que pues estamos encerraditos en casa y nos estamos cuidando no solamente de la COVID-19, sino de muchísimas otras cosas más. Entonces, hay muchas cosas buenas dentro de todo esto. Se pueden contagiar protozoarios parásitos a través de fómites. Los fómites, se le llama fómites a todas las cosas.
así cualquier cosa, celulares, libros, lapiceros, etcétera, porque es más o menos lo mismo, ¿no? Tal vez, por ejemplo, ustedes cuando regresen a, bueno, no cuando regresen ustedes, ¿no? Cuando finalmente lleguen a las instalaciones de la universidad y allí estén en los laboratorios, conviviendo con sus equipos de trabajo, y luego de repente ustedes dicen, ay, no encuentro mi lápiz o mi lapicero, ¿me lo prestas? Y ya le agarran el lápiz o el celular del compañero, pero no saben si el compañero se limpió bien las manos o quién sabe dónde estuvieron esas manos antes de haber agarrado eso. Contaminaron sus cosas, el celular, el lapicero, la libreta, el manual, y ustedes lo toman y pues ya se contaminaron sus manos también ustedes de todos esos quistes de protozoarios parásitos que pueden tener ahí, ¿no? Luego a lo mejor ustedes luego van a comer y tampoco tienen la precaución adecuada de lavarse bien las manos y pues ahí tienen su contagio. Otro aspecto bien importante de mecanismo de transmisión es a través de vectores. Aquí sí nos llegan solitos. Ajá. Los vectores se llaman a todos aquellos organismos que nos pueden contagiar alguna parasitosis. En el caso muy específico de protozoarios parásitos, típicamente tenemos artrópodos como los mosquitos, las garrapatas, chinches, etcétera. Ya lo vamos a ir viendo en algunos aspectos a continuación. Entonces, a lo mejor nosotros nos estamos cuidando súper bien, ahorita en la pandemia, nos salimos, nos lavamos bien las manos, nos las desinfectamos, pero llega un mosquito o varios mosquitos con malaria, ¿no? Nos pican y nos contagiamos de malaria y no tuvimos necesidad de salir, ¿no? Desde la comodidad de nuestro hogar. Entonces esto es a través de vectores. Ahora dentro de esto tenemos lo que son las famosas zoonosis parasitarias. Zoonosis es un término muy importante para los biólogos jóvenes, entonces apréndenselo desde ahorita. ¿Qué es la zoonosis? Cualquier enfermedad, no solamente parásitos protozoarios o parásitos animales, sino cualquier enfermedad, virus, bacterias que venga de los animales hacia el humano. Por ejemplo, el SARS-CoV-2, o sea, la COVID-19 que pasó de los murciélagos hacia los humanos, es una zoonosis vírica. ¿Por qué ocurre la zoonosis? Por diversos mecanismos. Luego hay personas que crían animales de granja que probablemente estos animales de granja no los tengan en las mejores condiciones y aparte de estar afectando a la misma producción, pues también las personas cuidadoras de los animales de granja pues también se contagian de los diversos parásitos que puedan tener. Las mascotas son súper importantes porque debemos tener en cuenta que las mascotas son miembros de la familia, no son ni para cuidar la casa, no deben de ser usados para aspectos egoístas. Si vamos a tener una mascota, hay que ser responsables con las mascotas porque aparte que también tienen sus propias enfermedades y pues desde luego que se sienten mal, también tienen otros parásitos que son zoonóticos, o sea que nos pueden llegar a causar serios daños. Ajá. De alimentos también, cuando no preparamos bien los alimentos de origen animal, pues ahí pueden ir varias parasitosis, los vamos a ver, entonces pues también pueden causar varios daños. No importa el mecanismo, pero siempre y cuando el parásito venga de los animales y afecte de manera seria a los humanos, es una zoonosis. Parásitos protozoarios zoonóticos, vean cómo ya se alargó el adjetivo, pues van a ser aquellos protozoarios parásitos que los adquirimos a partir de un animal.
no importa si es este animal invertebrado o vertebrado. Ajá. Es algo de lo importante que quería llegar a tocar. Bueno, todo es importante, ¿verdad? Pero bueno, nosotros luego sí hemos escuchado el término amibas, ¿no? Pero a mí me da bastante curiosidad cuando yo le pregunto a la gente, ¿qué es para ti una amiba? Entonces las personas me suelen contestar, pues los bichos que tenemos en la panza o que podemos llegar a tener en la panza, ¿no? Entonces le digo, ok, ¿como cuáles? Y me describen cualquier cosa que podamos tener en la panza. Me describen desde lo que son bacterias, me describen desde algunos desde lo que son incluso hasta gusanos, me describen sintomatologías que son a causa de virus, o sea, para la gente cualquier bicho que llegue a la panza y que cause algún daño es una amiba. Y la amibiasis, bueno, coloquialmente podemos dejarlo hasta ahí, pero como ustedes son biólogos, tenemos que hacer la diferenciación. Tenemos el término amibas como término coloquial y tenemos el término amibas como término biológico. Ajá. Las amibas solamente, hablando de aspectos biológicos, solamente pertenecen a un grupo. Este tipo de organismos unicelulares que típicamente se mueven por pseudópodos, esas son las amibas y nada más. Ajá. Nada más. Sí tenemos una infinidad de otros tipos de protozoarios parásitos, pero estrictamente, taxonómicamente hablando, no son amibas. Las únicas amibas biológicamente hablando son estos organismos que les describo. Ajá. Y pues el término coloquial, no, ahí sí puede entrar cualquier cosa, pero ustedes como biólogos tienen que hacer la diferenciación. Entonces, pues bueno, desde el punto de vista coloquial, como cualquier cosa puede ser una amiba, pues por eso titulé la conferencia así, ¿no? Y comenzamos a revisar a los organismos. Y pues para comenzar, pues hay que hacerle los honores a las amibas, ¿no? A las amibas biológicas, a las amibas taxonómicas, de verdad. La enfermedad causada por amibas se llama entamoebiasis, amibiasis, famibiasis. Vean, esta es por contacto directo. Y es una infección que es producida por protozoarios del grupo de los mastigomoébidos, sobre todo de las especies del género Entamoeba. Tenemos varias especies, por ejemplo, Entamoeba histolítica, que es la más patógena, que algunos especialistas creen que es sinónimo de Entamoeba dispar, Entamoeba moszkowski. Algunos otros especialistas dicen que no, que son diversas especies, pero bueno, el detalle es que Entamoeba histolítica es una amiba que se alimenta de eritrocitos, eso es su alimento en el tracto digestivo y causa las famosas amibiasis crónicas, pero ahorita voy a hablar de eso. Las amibiasis en general, aquí tenemos otras especies, Endolimax nana, Iodamoeba bushley, Entamoeba coli, Entamoeba polecki. En general, están presentes hoy en día en el 10% de la población mundial y en el 50% en áreas marginadas. La amibiasis causa de 40 a 100 mil muertes al año a nivel mundial y en México es la 20ª causa de morbilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de las primeras 20 causas que ustedes tienen para más probables de las que ustedes se pueden enfermar, allí adentro de esas primeras 20 causas está la amibiasis. A mí me llama mucho la atención porque siempre que reviso estos datos a ver cómo va,
la amibiasis a nivel mundial, la amibiasis a nivel nacional, los datos jóvenes no se mueven, o sea, no se mueven. ¿Qué está pasando ahí? O no tiene la atención adecuada la amibiasis a nivel mundial de parte de los organismos internacionales como la OMS, o bien de parte de los organismos nacionales, en este caso en México como la Secretaría de Salud, pero pues ni para atrás ni para adelante, ¿no? Pero bueno, este comentario quiero reservarlo un poco más al final. El diagnóstico para los diferentes tipos de amibiasis, ustedes como biólogos tienen que ser bien duchos para esto, porque como ya les mencionaba, hay diferentes tipos de amibas, de especies de amibas. Hay algunas más patógenas que otras, hay otras ciertamente muy inocuas, por ejemplo en Tamoeba coli. Algunos especialistas dicen que es parte de la biota intestinal normal, y ciertamente si yo les hago un coproparasitoscópico a ustedes, la mayoría va a tener Entamoeba coli y no va a tener ningún síntoma de alguna enfermedad. Más bien se ha visto que Entamoeba coli se presenta cuando hay alguna inmunodepresión en algún sentido, ¿no? Sin embargo, luego en diversas fases de todas estas diversas especies de amibas, luego se llegan a aparecer. Entonces, imagínense que les llega a ustedes, si se dedican a estas cosas de la parasitología, y les llega a un paciente con amibiasis, pero causada por Entamoeba histolítica, y ustedes la confunden con Entamoeba coli y dicen, no, pues es Entamoeba coli, no pasa nada. Y ya el médico se ve el diagnóstico de laboratorio y dice, no, pues no pasa nada, ¿no? Y a los 2 días el paciente yo creo ya murió por este mal diagnóstico. Caso contrario, ¿no? Puede ser Entamoeba coli o de las otras que son menos agresivas y la confunden con Entamoeba histolítica, y pues ya llega el médico todo alarmado, les da el tratamiento y resulta que el tratamiento para Entamoeba histolítica es muy agresivo para el organismo, ¿no? Sobre todo para el hígado, para los riñones. Entonces pues le dan tratamiento a una persona que no tiene Entamoeba histolítica y pueden causarle congestión hepática o daño renal, ¿no? Cuando iba por una simple infección por Entamoeba coli. Entonces, las fases, que en este caso en parasitología se le llaman fases diagnósticas, pero ustedes los vieron como las fases del ciclo de vida, son muy, muy importantes, a pesar de que luego les parezca que los ciclos de vida de los protistas son bastante complejos. No lo vean así. Para los biólogos, realmente créanme que tener al día las diversas fases de los ciclos de vida de los protistas en general es de vital importancia para nuestro trabajo. El espectro clínico de las amibiasis, pues bueno, puede ser desde colitis invasiva aguda. Vean, aquí tenemos a este corte histológico de la luz intestinal. Vean, este es el intestino y aquí vean la microvellosidad intestinal, y esto que está entrando es una entamoeba histolítica. Vean cómo está invadiendo el tracto digestivo y puede perforar completamente el intestino e irse a otros órganos. La entamoeba histolítica tiene la capacidad de migrar a hígado, riñones, corazón, incluso se ha encontrado en cerebro, ya en fases bastante avanzadas. Por eso es que en el caso muy específico de entamoeba histolítica, sí puede matar al paciente. Y como ciclo de vida, es el ciclo de vida completamente directo. Los quistes, que son las fases de resistencia, salen con las heces fecales de las personas. Entonces, cuando esta persona que tiene amibiasis, pues no tiene un cuidado adecuado higiénico de lavado de manos, pues con sus propias manos anda contaminando hacia sí mismo otra vez reinfecciones, pues allá a la familia
o a las personas con las que tiene algún pues más relación día a día. Pasamos a la balantidiasis o balantidiosis. Este es Balantidium coli, es un cilióforo, es un ciliado, vean qué bonito. Tenemos su típico macronúcleo y micronúcleo como todo buen ciliado. Y vean, es una zoonosis. Ajá, ¿por qué? Porque es típico de cerdos en nuestro ambiente, también en primates, ¿no? Pero nosotros no convivimos con otro tipo de primates. Pero con cerdo, ya sea que seamos cuidadores de cerdos o bien carne contaminada con heces fecales de cerdo, nos podemos contagiar de balantidiosis. Tiene una prevalencia baja, ciertamente, a nivel mundial el 1%, pero en las zonas tropicales sí llega a tener prevalencias más altas, hasta el 30%, y estos datos, que son datos por organismos internacionales, coinciden con los estudios que hemos hecho ahí en la propia facultad sobre este tipo de Balantidium. Aquí en el estado de Michoacán, Balantidium no lo hemos encontrado en un 30% de prevalencias, pero sí hemos llegado a encontrar prevalencias de hasta el 20%, sobre todo en las zonas, en los municipios que son de las zonas de tierra caliente, aquí en el estado de Michoacán. Típicamente es un parásito inocuo, o sea, podemos tenerlo, pero si la persona está joven, está bien alimentada, o sea, está sana, podemos sobrellevar la infección asintomática de Balantidium coli. Ajá. Entonces, típicamente también pues, lo podemos adquirir de alimentos contaminados que provienen de heces fecales de los cerdos. El problema es que ustedes pueden decir, pues yo estoy joven, mi sistema inmunológico está en la cúspide de la funcionalidad, no hay problema. Sí, pueden tener balantidiosis asintomática, pero ¿qué pasa si ustedes contaminan, sin querer obviamente, a una persona que ya es mayor de edad, al abuelito, a la abuelita, cuyo sistema inmunológico ya no es lo mismo cuando era joven, o contaminan a una persona inmunodeprimida o inmunocomprometida? Entonces, ahí sí, la balantidiasis puede ser aguda hasta crónica, incluso fulminante, porque vean, estas imágenes que les presento aquí son cortes histológicos del tracto digestivo también, y vean el Balantidium, aquí tenemos cómo están adentro del tejido. Ajá. Entonces, en personas con un sistema inmunológico bastante comprometido, sí puede llegar a causar la muerte también, y a lo mejor ustedes se lo contagiaron sin pensar, o sea, a lo mejor ustedes mataron a esa persona y ni cuenta se dieron, ¿no? Continuamos con yardiasis o yardiosis, es uno de mis parásitos favoritos. Porque vean nada más qué cosas tan hermosas. Aquí pues, obviamente es una representación artística de Giardia lamblia. Aquí tenemos Giardia lamblia en una microscopía electrónica de barrido, con su disco suctor, sus flagelos, axostilos. Y aquí tenemos en estas fotografías abajo cómo se ve en un microscopio óptico normal, ¿no? La fase quiste y la fase trofozoito. Giardia lamblia también tiene algunos sinónimos, Giardia duodenalis o Giardia intestinalis, es un metamonádido y es transmitido por fomites, o sea, típicamente por objetos contaminados con heces fecales. Y vean, es la enfermedad entérica más frecuente a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes se enferman de la panza, lo más probable es que sea por Giardia. O sea, es impresionantemente común este protozoario parásito. A pesar de esto que les estoy diciendo, en el 2004
la Organización Mundial de la Salud la declara como una neglected disease, quiere decir como una enfermedad descuidada. ¿Por qué? Porque la OMS se dio cuenta precisamente que Giardia lamblia causa pues los problemas entéricos más frecuentes a nivel mundial, y aún así casi ningún gobierno le pone la atención adecuada, ¿no? México, pues por supuesto que no se salva de este dato, pero aquí en México, ¿cuándo hemos escuchado algún spot gubernamental o de alguna institución que nos esté previniendo de la yardiasis, que nos esté diciendo cómo no contagiarnos de la yardiasis, que nos esté diciendo si tienes yardiasis tienes que hacer esto o lo otro? Yo nunca lo he escuchado, por supuesto que ustedes tampoco, porque no existe, a pesar de ser tan común, y sí causa unos problemas bastante serios. Hay 200 millones de casos anuales, sobre todo en Asia, África y América Latina. Ajá, es una parasitosis muy típica en lactantes, preescolares y escolares, o sea, en niños. En niños es muy común, pero fíjense que esto ya es una experiencia profesional propia aquí en el estado de Michoacán, y seguramente se repite en diversos lugares. Los niños que nosotros hemos encontrado con yardiasis, la cursan de manera sintomática. Así como la OMS nos está diciendo que es típica de ellos, pues es típica de ellos porque parece ser que en ciertas edades muy juveniles es normal en su biota. Obviamente hasta cierto límite, no todo tiene sus límites. Si el niño tiene alguna otra complicación, pues obviamente esas yardias que traen también le van a causar complicaciones, pero si el niño es sano, puede soportar la yardiosis tranquilamente, y se lo digo con la experiencia del mundo, puesto que yo recuerdo perfectamente bien en una ocasión que estaba haciendo unos estudios de unos niños de algunas regiones de Morelia, y en particular revisé una muestra fecal de un niño, y como luego pasamos un tiempo considerable conviviendo con los niños, pues nos aprendemos los nombres, etcétera. Entonces, la muestra en el microscopio estaba atascada de quistes de giardia. Entonces, a mí me sorprendí. Yo me sorprendí, dije, ¿quién es? Vi el nombre del niño, lo ubiqué y dije, pues, ese niño, pues, o sea, si no viera esto, yo diría que está completamente sano, ¿no? O sea, a pesar de la cantidad de giardia que yo estaba encontrando por campo ocular, su yardiasis era asintomática. Pues con la impresión que yo tuve porque me moví del microscopio, por estar buscando el sobrecito, por estar viendo el nombre del niño, etcétera, quién sabe cómo lo hice, pero comí heces fecales de ese niño. Porque en la noche de ese día, y lo recuerdo, nunca se me va a olvidar, mi alma se me estaba yendo por la taza del baño. Entonces yo dije, ¿qué tengo? A ver, ¿qué tengo? Tengo tal y tal y tal síntoma, tengo yardiasis. ¿De dónde? Pues en ese descuido que tuve, me contaminé precisamente, ¿no? Por un fómite, o sea, pues ahí el microscopio, no sé, el lapicero, etcétera, pues me contagié de giardia, ¿no? Entonces por eso le tengo un particular cariño a este protozoario y el cómo me hizo sentir. En 1960 no se ha podido controlar los brotes en países desarrollados, muy primer mundo, todo lo que quieran, pero sigue la yardiosis. Y esto es en los países desarrollados. ¿Qué nos espera a los países en vías de desarrollo? Y en los del tercer mundo ni se diga. En México, vean nada más, es una disparidad tremenda. Estos siguen siendo datos oficiales que coinciden con los datos que sacamos también aquí para el estado de Michoacán. La prevalencia va desde el 7.5% de la población con yardiasis hasta casi el 69% de la población con yardiasis. Imagínense nada más. El aspecto clínico, miren,
Bueno, en el caso del ciclo de vida, como ya lo mencioné, típicamente pues en alimento también va en agua contaminada. De hecho, en los países desarrollados se contagian precisamente por el agua contaminada. Es muy complicado tratar el agua para eliminar el quiste de la giardia. Entonces, este es alimento o bien por objetos contaminados con heces fecales. El detalle con giardia es que por la estructura celular que tiene, con este disco suctor que presenta en su cara ventral, se adhiere a la luz intestinal, como aquí está en esta microfotografía electrónica de barrido, se adhiere a la luz intestinal y para avanzar, pues mueve sus flagelos. Y cuando los va moviendo, va cortando las microvellosidades intestinales. O sea, es como si ustedes agarraran una podadora de césped y eso que hace la podadora de césped, incluso hasta la misma formita que va la podadora de césped cortando el pasto, hagan de cuenta qué es lo que hace giardia con nuestras microvellosidades intestinales. Y resulta que es con las microvellosidades intestinales con las que absorbemos el alimento. Sin eso, pues no podemos absorber alimento y nos causa una de problemas. Hay hipersecreción de aniones cloro, lo que causa una mala absorción de glucosa, de sodio, hay mucha tránsito intestinal, disminuye la actividad de lactasas, proteasas y lipasas. O sea, son de esas enfermedades que tienen un malestar intestinal impresionante y que nada les cae. Toman leche, les cae mal. Comen carne, les cae mal. Grasas, les cae mal. Entonces, muchas ocasiones incluso se ha confundido giardiasis con se me fue con el ardor que da uno en la boca del estómago, ¿cómo se llama? Es tan común y se me fue esa... Ándale, con la gastritis. Como si tuvieran gastritis. Ya ven que las personas... Sí, gastritis. Ya ven que las personas que tienen gastritis, nada, cuando comen nada les cae. Gastritis crónica. Y van al gastroenterólogo y nada, y médico y nada, y medicinas y nada, y ya se conforman no se conforman, se resignan a vivir con esas gastritis horribles, pero resulta en muchos casos que no son gastritis, lo que traen es una giardiasis que no se la están acabando, ¿no? Eso de manera crónica. Cuando es aguda, pues está la diarrea pastosa, esa diarrea explosiva, que cuando van al baño, parece que ahí hubo una guerra, con olor de las heces fecales muy fétido. Es precisamente porque las proteínas y sobre todo los lípidos no se están digiriendo bien, y eso es lo que da el olor tan fétido a las heces fecales de las personas que tienen giardiasis. Dolor del epigástrico, que les decía, en la misma zona donde ocurre la gastritis. Estatorrea, o sea, esa diarrea que es explosiva, así se le llama estatorrea, ¿no? Entonces, todo eso pues causa la giardiasis. A pesar de esto, que es un protozoario con alta tasa de morbilidad, o sea que nos puede enfermar y bastante feo, su mortalidad es bastante baja. O sea, no llega a causar la muerte. Continuando, tenemos a Cryptosporidium, es un organismo del grupo de los apicomplejos. Es de los protozoarios más pequeñitos que nosotros podemos encontrar en una muestra fecal. Se transmite a través de fomites, aunque también es zoonosis, porque hay una gran variedad de especies de Cryptosporidium en fauna silvestre.
es cosmopolita. Aquí sí no le importa a Cryptosporidium si es país desarrollado, en vías de desarrollo, del tercer mundo, no. Está presente en todos lados. Es intracelular y extracitoplásmico obligado. O sea, esto es bastante curioso porque su nicho ecológico es en las células intestinales, pero penetra la doble membrana celular hasta ahí, no hasta el citoplasma, se queda en medio de las membranas. Por eso es intracelular, pero extracitoplásmico. Es un patógeno emergente, o sea, esto a partir de los años 80 se han comenzado a ver casos de Cryptosporidium, o antes no existía, más que en algunas situaciones, que se las voy a platicar enseguida, y en mayor riesgo en grupos específicos. Ajá. Es un género con distribución en gran número de vertebrados, justamente como les decía, es típico. Los vertebrados tienen tenemos, ¿no? Porque también hay una especie específica para humanos, pero en realidad la biodiversidad de especies del género Cryptosporidium es bastante amplia. Y a pesar de que se descubrió en el 1907, su patología se evidenció hasta el 76, pero aquí esto es lo curioso, no se descubrió como protozoario, sino cuando se descubrió se pensaba que era un hongo, una tipo levadura, etcétera, y hasta mucho tiempo después, incluso a finales del siglo pasado, se descubrió que Cryptosporidium no era un hongo, sino era ni más ni menos que un protozoario. Y también, por todo esto que les estoy platicando, en el 2004 la Organización Mundial de la Salud también la decreta como una neglected disease, o sea, es una enfermedad descuidada. Esto sí, eso es lo que nos dicen las instituciones internacionales a nivel mundial. Su prevalencia en la población es de 7.9%, pero al menos aquí en Michoacán, en los estudios que nosotros hemos hecho, la prevalencia llega hasta el 80%, o sea, el 80%. Antes, cuando les mencioné que estaba presente en grupos específicos, antes de que esta enfermedad apareciera como tal, por así decirlo, de que emergiera, si se encontraba Cryptosporidiasis en una persona, por ejemplo, antes de los 80s, se pensaba que esa persona tenía algún tipo de inmunodepresión, casi que si tenía VIH ya con SIDA, pues también su sistema inmunológico, como ya estaba bastante deteriorado, pues aparecía la criptosporidiosis y la persona típicamente pues moría con unas diarreas bastante excesivas, etcétera. Entonces, como que se quedó ese estigma con el Cryptosporidium hasta inicios de los años 2000, o sea, ya de este siglo, donde se fue demostrando con esfuerzos internacionales. Aquí la facultad tuvo una participación, la Facultad de Biología de nuestra universidad tuvo una participación bastante importante en demostrar que realmente la criptosporidiosis ya no se tenía que catalogar como una infección específica de algunos grupos, sino ya estaba en general. En general nosotros tuvimos que muestrear prácticamente todo el estado, muestreamos Tierra Caliente, muestreamos incluso Morelia y los alrededores, las zonas frías, el Bajío, y en general encontramos una prevalencia del 80%, y de ahí no ha variado. En los estudios réplicas que hemos hecho, los seguimos encontrando. Yo estoy seguro que si hago un coproparasitoscópico a todos ustedes en este momento, con toda seguridad voy a encontrar que tienen al menos el 80% de ustedes criptosporidiasis, pero de manera asintomática. ¿Quiénes son los que van a tener riesgo en este tipo de protozoario parásito? Típicamente los lactantes, ahí sí les va muy mal, y también ya las personas de la tercera edad con un sistema inmunológico pues ya comprometido por la edad. El otro problema o el otro detalle con la criptosporidiosis es que Cryptosporidium, por ser apicomplejo,
O sea, tiene una doble membrana en su fase quiste que los hace muy resistentes para la desinfección. En Estados Unidos causa unos problemas, como no tienen una idea, porque en Estados Unidos y en otros países del primer mundo, países desarrollados, pues tienen sistemas de purificación de agua muy buenos, que pueden tomar de agua del grifo, pero resulta que sus sistemas de purificación no actúan contra el Cryptosporidium. El cloro no le hace nada a Cryptosporidium, ¿no? Imagínense, puede resistir hasta 1 año el quiste de Cryptosporidium en agua de mar. Imagínense nada más, ¿no? Lo único que podemos hacer para desinfectar agua de Cryptosporidium es por medio de la ozonificación, o usar filtros de menos de 1 micra de diámetro, los cuales entre menos el diámetro de luz de malla de esos filtros, entre más chiquititos sea, pues más caros, ¿no? De ahí en fuera, no es ningún otro método de desinfección le hace a Cryptosporidium. Y pues ven, típicamente, justo como les comentaba, en el ciclo de vida lo adquirimos a través de agua contaminada. Cuando la enfermedad se cursa, típicamente, como les decía, es muy severo en los infantes menores de 2 años, en los lactantes sí da bastante problema. Obviamente en las personas con alguna situación de inmunocomprometidos, hay su sistema inmune. Las personas de la tercera edad, pues ahí sí da diarrea coleriforme, o sea, esa diarrea con mucha agua, vómito. En las personas grandes también puede dar anorexia. Y la mayoría de los casos, como les mencionaba, ustedes, por ejemplo, los que tienen criptosporidiosis en este momento, pues es completamente asintomática. Tenemos aquí me río un poquito porque esta citoisosporiosis o isosporiosis o isosporiasis, como quieran llamarle, llamado por Citoisospora belli, que es un sinónimo de Isospora belli, es un apicomplejo también. Esta es zoonosis y vean la prevalencia en países en vías de desarrollo del 20%, y aquí también coinciden nuestros datos con estos datos de las instituciones internacionales, pero pues es otra infección parasitaria que no figura en ningún lado y sí causa sus problemitas. Ajá. Y vean, a diferencia de muchos otros protozoarios parásitos que son muy típicos del tracto digestivo, del intestino grueso y del colon, su nicho ecológico es más bien del intestino delgado. Y aquí tenemos las diversas fases en las que nosotros podemos encontrar la forma diagnóstica en el microscopio. Es zoonótico, ajá. ¿Por qué? Porque típicamente aquí en nuestro ambiente, en las zonas rurales de Michoacán, nosotros los hemos encontrado sobre todo en familias que tienen a su cuidado cerdos, típicamente. Entonces, pues afecta a personas de todas las edades, ¿no? Aquí sí, Citoisospora belli no discrimina grupos etarios, aunque definitivamente la mayor incidencia es en infantes. Como su nicho ecológico es el intestino delgado, por lo tanto, los cuadros diarreicos son bastante limitados. Casi no hay diarrea en las infecciones severas por Citoisospora. Cuando las hay, pues puede haber diarrea coleriforme, o sea, la diarrea acuosa, puede haber atorrea también, esta diarrea explosiva y pastosa, fiebre, dolor abdominal, vómito y pérdida de peso, pero eso solamente son en infecciones extremas. Debido a que Citoisospora puede invadir también el tejido, aquí, vean, aquí lo vemos adentro de las células intestinales, entonces puede causar eosinofilia, o sea, un aumento en los glóbulos blancos llamados eosinófilos, y por esta invasión, pues obviamente atrofia de vellosidades.
Cuando se llega a este extremo, luego sí se puede confundir, como seguramente ya se dieron cuenta, con alguna sintomatología causada también por giardia lamblia, por giardiosis. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en la diferenciación del diagnóstico. Tricomoniasis o tricomoniasis urogenital. Este sí definitivamente es mi parásito favorito, porque creo que es en general el primer parásito que vi en toda mi vida y fue de donde me enamoré de la parasitología. Solamente es causado por una única especie, Trichomonas vaginalis, es un parabasálido. Ajá. Y vean, es un agente no viral de transmisión sexual muy frecuente, o sea, es una ITS. Entonces, el contagio es a través del contacto directo, no se contagia de otra manera más que a través del acto sexual, a través del coito. Su hábitat, su nicho ecológico es el tracto urogenital, tanto de hombres como mujeres, y es de las ITS más frecuentes en el mundo. A nivel mundial, al año se afecta de 120 a 180 millones de casos. Pero, vean, en mujeres, ¿no? Y aquí las mujeres son las más susceptibles. Entonces, como que mencionan mucho a las mujeres y a los hombres no, pero ahorita les voy a platicar por qué. En México, la tricomoniasis ocupa el 12º lugar de las 20 principales infecciones en transmisión sexual. Aquí hablando en México tenemos más de 113,000 casos anuales, pero casos femeninos. Ajá. Y esta relación me encanta, ¿no? Esta relación de casos femeninos masculinos es de 36-1. Por 36 diagnósticos de tricomoniasis urogenital en mujeres, se diagnostica 1 en hombres. Ajá. Esto no lo ha cambiado la OMS, lo sigue manteniendo. La OMS dice que el grupo etario de mayor riesgo es el femenino y va de 25 a 44 años. ¿Por qué tanta incidencia en las mujeres? Es algo que nosotros ya habíamos visto, como es un protozoario parásito, justo como lo mencioné, por contacto sexual, entonces no es muy común que nosotros en las diversas investigaciones que vamos más específicamente por parásitos de tracto digestivo, pues no nos lo vamos a encontrar, ¿no? Cuando nosotros nos lo hemos encontrado es porque las personas en esas comunidades ya muy, pues con toda la pena del mundo y muy en confianza, etcétera, nos platican que tienen otros ciertos padecimientos. Entonces nos han llevado muestras y es cuando los hemos encontrado, ¿no? Orina, simplemente. Entonces, nosotros empezamos a sospechar de una prevalencia, pero hasta ahí. Yo me quedé por mucho tiempo, la verdad, con ganas de hacer un estudio ya en forma específicamente sobre tricomoniasis. Pues pasó un poco de tiempo y no fue justo hasta hace 2 años que con una tesista de Tierra Caliente, específicamente de Huetamo, no Huetamo por ser un lugar especial, sino porque ahí se dio la oportunidad. Pero, ¿por qué lo menciono? Porque en Tierra Caliente es donde nosotros veíamos más esta incidencia de casos, ¿no? De casos anecdóticos, porque les decía, no era un estudio en forma, simplemente lo que la gente nos platicaba. Entonces, hasta hace 2 años precisamente, más o menos, tuvimos la oportunidad de hacer este estudio ya en forma, dirigido exclusivamente a tricomoniasis. Fue un estudio para una tesista, la tesista ya se tituló a finales del año pasado.
Y sí, efectivamente encontramos una alta prevalencia de tricomoniasis, no solo en mujeres, sino en hombres también. Pero ¿por qué las entidades internacionales no reportan a los hombres? En primer lugar, uno dice que los hombres no pasa nada o qué pasa, ¿no? Dicen que, pues, que es más asintomático y en cierta forma sí, los varones son más asintomáticos, pero eso no quita que sí hay algunos signos que se puedan observar, pero simplemente desde el siglo pasado, uno de los mayores aciertos de la Secretaría de Salud Federal pues fue la intensa campaña para hacerse el Papa Nicolau en las mujeres, ¿no? Ahorita, hoy en día, ya no se escuchan esos anuncios ni nada por el estilo, pero todas las mujeres saben que tienen a partir de cierta edad que estar haciéndose el Papa Nicolau de manera rutinaria, y en el Papa Nicolau salen muchas cosas, ¿no? Entonces, si salen tricomoniasis, pues ya el ginecólogo les da el tratamiento sin mayor preocupación y listo, y se va combatiendo la tricomoniasis en mujeres. Entonces, para las mujeres, para el grupo femenino, ya es común acudir de manera rutinaria al ginecólogo, a revisiones, etcétera, pero para los hombres no. Para los hombres todavía les cuesta un poco más de trabajo ir al médico, ir al urólogo, y si tienen alguna lesioncita en el glande del pene, etcétera, pues he conocido casos que yo digo, es que, ¿cómo te aguantaste eso, no? Entonces, si aguantan, por eso todas estas datos que mencionan las instituciones internacionales, pues están de cierta manera sesgados por ese motivo. La tricomona vaginalis, al final de cuentas, es un microdepredador. Se alimenta de bacterias, de eritrocitos y de células epiteliales, y esto es lo que induce a apoptosis celular ahí donde está alojado la tricomona. Vean, del 10 al 50% puede ser asintomático. En el caso de las mujeres, en el 10% de los casos puede haber una descarga vaginal de coloración variable que puede ser amarilla, verdosa, grisácea, con un aroma fétido en el 50%, y el edema en pared vaginal y en cervix. Hay plurito irritación y el cervix lo tenemos en fresa. Aquí tenemos una fotografía. Estas hemorragias puntiformes que dan la apariencia como si fuera una fresa, pues es lo que se le llama cervix en fresa. También en el glande puede ocurrir eso, en el glande del pene. Y pues bueno, es la presencia de tricomonas en algún hospedero, aparte por la problemática que tienen, sí, pues también aumenta el riesgo por contagio de agentes virales. Por estas microheridas que hace, pues los virus, incluso las bacterias, pues son puertas abiertas que pueden entrar y causar otra sintomatología, ¿no? Este es un dato que que ya lo presentamos. Vean, del 50 hasta el 90%, en los hombres que pueden llegar a ser asintomáticos según ellos. O sea, según ellos. Pero pues bueno, no creo que unas lesiones como de este tipo sean tan asintomáticas, pero bueno. Continuamos con la tripanosomiasis o tripanosomiasis causada en América por la especie Trypanosoma cruzi, que causa la enfermedad de Chagas, y en África la especie Trypanosoma brucei, que causa la enfermedad del sueño. Los tripanosomas son euglenosos y muy específicamente de la especie Trypanosoma cruzi, o sea, del que tenemos aquí en América, que causa la enfermedad de Chagas, pues es una zoonosis. Ya saben lo que es una zoonosis, ya se las expliqué, transmitida por un vector, y aquí tenemos el vector que es un triatómino, una chinche. Una chinche, o las diversas especies de chinches de la familia Reduvididae, que típicamente se llaman chinches besuconas o chinches hociconas, ¿no? También en algunas ocasiones, pues por un mal análisis de sangre, puede ser por transfusión sanguínea, congénita o trasplantes de órganos también.
presenta unas altas prevalencias y vean este dato con una curabilidad insatisfactoria y ahorita les voy a platicar por qué esa curabilidad insatisfactoria. En México, según la OMS, hay 1.1 millones de infectados el día de hoy. Ajá. Lo estoy revisando cada cierto tiempo y no baja del millón, siempre es arribita del millón. No es propia de zonas rurales, quiere decir que ya se han encontrado casos incluso en zonas urbanas. Y aquí tenemos el Trypanosoma cruzi. Estos que ven aquí alrededor, estas células son eritrocitos, es un protozoario sanguíneo, vive en el torrente sanguíneo. Aquí tenemos en México, para nuestra zona, las 3 principales especies de chinches que transmiten la tripanosomiasis: Triatoma barberi, Triatoma dimidiata y Triatoma palidipenis, que Triatoma palidipenis es para Michoacán y alrededores es la especie más típica. Aquí tenemos una incidencia de casos en América del Norte. Esto no son datos de la OMS, son datos de la CDC de Estados Unidos. Y para la CDC de Estados Unidos, en México puede haber de 1 hasta 6 millones de casos. O sea, es más crítico el asunto. Para entender lo de la curabilidad insatisfactoria, aquí sí tenemos que hacer un análisis un poquito más detenido del ciclo de vida. Aquí tenemos el humano, que en este caso va a fungir como hospedero intermediario, y el hospedero definitivo es la chinche. Entonces, en el paso 1, la chinche llega al humano y pica para poder succionar sangre, pero a diferencia de lo que pudiesen creer, el parásito no pasa con la picadura, sino la chinche, al estar succionando la sangre, está haciendo popó, está haciendo del baño, y en las heces de la chinche, ahí pasa el parásito en su fase tripomastigote metacíclico. Entonces, como la chinche anestesió, su saliva es anestésica, pues la persona está dormida, ni siente que este insecto de casi 2 centímetros de largo, o sea, está súper grandote, pero aún así no se siente, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, pues la chinche se retira y deja la popó aquí, y nosotros mismos, al sentir la comezón y rascarnos, puede pasar 2 cosas: o nos rascamos tan fuerte que en las microescoraciones, o sea, las microheridas que nosotros hacemos, ahí se pasa el tripomastigote metacíclico, o las heces que nos dejó ahí la chinche las dejamos ahí en el hoyito que nos hizo con la propóside del piquete, y por ahí se pasa el parásito. Bueno, una vez que el parásito pues ya llega al interior, el tripomastigote metacíclico penetra varias células diana. Típicamente le gusta las células del corazón, en el hígado, en el colon, en el vaso o en el esófago. Para nuestra región, nosotros hemos visto que le gusta irse al corazón. Entonces, el tripomastigote metacíclico pierde su flagelo y su membrana y se transforma en un amastigote. Y esta es la fase asexual. Forman nidos de amastigote. Entonces, allá adentro, en los nidos de amastigote, se está dividiendo asexualmente. Ahora, ¿qué pasa? Ok, entonces estos amastigotes salen de sus nidos y se transforman en tripomastigotes sanguíneos. O sea, emerge el flagelo y la membrana en circulación sanguínea, ahí andan en circulación sanguínea y van a parasitar nuevos tejidos en el mismo organismo. Pero ¿qué pasa si una chinche les contagia a ustedes esto ahorita, ¿no? Ustedes están jóvenes, tienen el sistema inmunológico pues al 100, entonces aquí, si ustedes tienen nidos de amastigotes, cuando los amastigotes salen para transformarse en su fase tripomastigote, llega el sistema inmunológico y los destruye, ¿no? Pero sigue quedando el nido.
Entonces llega otra generación, salen a circulación sanguínea, llega el sistema inmunológico y los destruye, pero siguen acá replicándose en el nido. Y así pasa sucesivamente y no causan ningún síntoma, nada. Pasan años con los nidos de amastigotes y luego llegan a una edad donde el sistema inmunológico pues ya no es tan bueno, ¿no? Llegan a la tercera edad, el corazón está invadido ahí de nidos de amastigotes y de repente pues les da un paro cardíaco y se mueren, ¿no? Pues ¿qué pasó? No, pues que les dio un paro cardíaco. Y ya le hacen la autopsia, pues ¿cuál paro cardíaco? No, resultó que el corazón estaba ya atestado de nidos de amastigotes. Y eso fue lo que finalmente los mató, o sea, y pasaron años para que los mataran. Y eso es la curabilidad insatisfactoria, porque ustedes se infectaron de una parasitosis que no se dieron cuenta, que no se daban cuenta que toda su vida vivieron con esta infección, y al final de cuentas terminó matándolos. Bueno, y para terminar con el ciclo, pues luego puede llegar otra chinche sin el parásito, absorbe los tripamostigotes sanguíneos y aquí en las glándulas salivales pues ya se realiza la fase sexual y se revisa el ciclo. Justo como les mencionaba, ¿no? Puede haber diagnósticos de estos hasta 10 años después, incluso décadas, ¿no? Asintomático mientras. Sin embargo, la serología es positiva. O sea, si ustedes están en una zona, por ejemplo, en Los Reyes, que es muy común esto, incluso hasta Zamora, Cuandureo, todavía hay un montonal de chinches besuconas. Si sienten que les picó o se dan cuenta que les picó, pues bueno, posteriormente con serología, lo que se conoce como una prueba ELISA, es más que suficiente para detectarlo, y aunque no sientan síntomas, se toman un tratamiento y listo, no pasa absolutamente ya nada. En lugar de dejar ahí los nidos que se sigan replicando, y pues los llegue a matar en algún momento en el futuro, ¿no? Aquí tenemos el síndrome de Romaña, así se llama. Dependiendo de la zona donde pique la chinche, se le llama besucona porque pues típicamente pica alrededor de los labios, no porque busque la boca, sino pues esta zona, la piel es más delgadita, entonces se hincha la boca, o también en el ojo. También puede picar en alguna zona si está descubierta del torso, en el abdomen. Continuamos con la toxoplasmosis. Toxoplasma gondii es un protozoario intracelular obligado, un apicomplejo, ya llevamos varios apicomplejos. Se estima que afecta al 50% de la población mundial y en algunos países, sobre todo los que están en vías del desarrollo y más los del tercer mundo, pues las prevalencias llegan a ser hasta el 90%. Toxoplasma está presente en un gran número de mamíferos terrestres, incluso acuáticos y aves, o sea, el género. La diversidad de especies de Toxoplasma gondii también es bastante grande, es zoonótico, por lo tanto, porque si nosotros nos contagiamos de toxoplasmosis, pues tiene que venir de una fuente animal. En el caso para Toxoplasma gondii, específicamente los felinos son los hospederos definitivos, o sea, los hospederos naturales. Esta especie, Toxoplasma gondii, tiene la capacidad de invadir la mayoría de las células nucleadas. Prácticamente no hay célula que no pueda ser invadida por Toxoplasma gondii. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra relación evolutiva o coevolutiva con Toxoplasma gondii pues ya viene desde mucho tiempo atrás. Aquí algo muy importante en su ciclo de vida. Este es el ciclo de vida natural. Aquí está representado un gatito, bueno, un gatito en representación de los felinos. Y hay que entender perfectamente bien esto.
Como los felinos son el hospedero natural, quiere decir que en ellos la fase sexual se está llevando a cabo en su tracto digestivo. Por lo tanto, en las heces de los felinos salen los oquistes, o sea, la fase de resistencia. Entonces se diseminan en el ambiente, y en ese ambiente pues comen comida contaminada por felinos, otros vertebrados menores como aves, roedores o por el estilo. Ajá. Entonces ingieren los oquistes de Toxoplasma gondii y se van al músculo. Bueno, también dependiendo de la especie de hospedero intermediario, ¿no? Por ejemplo, en las aves típicamente se va al músculo, en mamíferos mayores también. Sin embargo, en los roedores, que son, por decirlo de una manera simple, los hospederos intermediarios predilectos por cuestiones de los felinos, en los tipos de los roedores, lagomorfos, o sea, los conejos y animales vertebrados similares, los oquistes se van al cerebro. ¿Y qué pasa? Empiezan a liberar ciertas sustancias que inhiben la producción de adrenalina, entre otras hormonas. Por lo tanto, cuando ustedes ven en los famosos videos en YouTube, en Facebook, de un roedor que llega un gato y no le tiene miedo al gato, sino al contrario, como que lo ataca o no hace por irse, pues más bien el toxoplasma lo está controlando, porque de esa manera el felino tiene la capacidad de atraparlo de manera más fácil. Una vez que lo atrapa y se lo come, pues se come los quistes, se liberan en el tracto digestivo del felino y se cierra el ciclo. Ese es el ciclo natural. Ajá. Pero aquí en los humanos, realmente Toxoplasma es bastante agresivo, como ya lo mencioné, porque tiene la capacidad de invadir prácticamente todas las células nucleadas del organismo. Entonces sí da unas complicaciones bastante delicadas. ¿Y los humanos de dónde los podemos agarrar? Típicamente se dice que el toxoplasma viene directamente de los gatos, y sí, efectivamente es una vía, pero miren, lo que incluso la misma CDC propone, aquí está el arenero de los gatos. Si nosotros tenemos un gato y permitimos que el gato salga a cazar aves y roedores, muy probablemente sí va a tener toxoplasma de manera natural. Pero si nosotros somos dueños responsables de las mascotas, de los gatos, y le damos alimento, pues el gato probablemente en una escapada sí llegue a cazar algunos animales pequeños por instinto, pero como va a estar bien comido, no se los va a comer. Ahí los deja como obsequios y nada más. Entonces, de esa manera evitamos que el gatito tenga toxoplasma. Ahora bien, si tiene toxoplasma y no somos cuidadosos con su arenero, luego podemos contaminar comida, y así es como nos llegamos a contaminar nosotros. Pero esta es una vía que tiene muchos pasos, y yo no entiendo cómo arena del arenero del gato va a llegar a mi vaso de agua. Yo no lo entiendo, pero pues bueno, es una vía al final de cuentas. Sin embargo, las altas prevalencias que nosotros encontramos en la población y a nivel mundial, como lo dice la OMS, pues como que por esta vía es poco probable. Bueno, resulta que los humanos nos contagiamos de toxoplasma de manera muy común por comer carne roja mal preparada. Los quistes del toxoplasma también vienen en la carne de cerdo, de borrego, de vaca, porque pues ellos a la vez comen alimento contaminado. Los quistes se van al músculo, y ahí en los taquitos de carne mal preparada nos lo estamos consumiendo. Ajá. O incluso, si nosotros tenemos mucho cuidado en preparar los alimentos bien cocinados, perfectamente, pero para manipular la carne nos pusimos guantes para estar ahí agarrando el bistec, o lavamos el bistec,
o la tablita que utilizamos para cortar la carne es diferente a la de las verduras, a lo mejor muy bien cocinado la carne, pero muy mal lavada la tablita, y ahí mismo partimos la ensalada que va cruda, y entonces ahí nos estamos llevando los oquistes de toxoplasma. Esto que les digo coincide también con las investigaciones propias que hemos hecho aquí en el laboratorio. Entonces, pues bueno, le gusta, cuando nosotros tenemos toxoplasma, al toxoplasma le gusta mucho el tejido oxigenado, y el tejido oxigenado, que más está oxigenado en nosotros es el músculo, los ojos y el sistema nervioso. Y si somos mujeres y aparte estamos embarazadas, pues la parte más oxigenada va a ser el embrión, entonces se va a ir al embrión y va a causar unos desastres horribles ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, podemos tener toxoplasmosis ocular, la cual nos puede llegar a dejar ciegos. Cuando el toxoplasma se va al feto, típicamente pues ya cuando es feto y ya la mayor parte del cuerpo está formadito, pues puede causar macrocefalia o microcefalia, porque aparte de que se va al feto, se le va al sistema nervioso central, y pues bueno, causa estos problemas al nacer, y típicamente los niños pues no sobreviven mucho tiempo. Cuando se instala a nivel embrión, pues peor tantito, ¿no? Porque se puede instalar antes de que la estructura que va a dar origen a la columna vertebral se cierre. Entonces ahí se instala, y cuando el tubo neural, que es esta estructura, se va a cerrar, pues impide que se cierre de manera adecuada y hace que el niño nazca con una columna aparte expuesta y bífida. Entonces hay unas malformaciones horribles y pues bueno, definitivamente no sobreviven esos nacimientos. Entonces, pues vamos a quitar el mito de que el toxoplasma es, o sea, casi que gato, igual a toxoplasma. No, si cuidamos bien a nuestro gato, si somos dueños responsables, esto no tiene por qué pasar. Más bien el toxoplasma para nosotros los humanos es a partir de la manipulación inadecuada de la carne y la carne mal preparada, ¿no? Y por eso están estas campañas, ¿no? Si vas a dar vida, pues no abandones a la otra. Continuando, y ya casi para terminar, un poquito más, pues el paludismo es una zoonosis por vectores. Aquí quien nos lo transmite son las diversas especies de mosquitos del género Anopheles. Hay diversas especies de paludismo que causan el paludismo o la malaria, el paludismo falciparum, el paludismo vale, el paludismo malariae, el paludismo vivax, el paludismo knowlesi, pero para México, quien mayor causa problemas es el paludismo vivax, ¿no? En el mundo hay 198 millones de casos y anuales, y al año también hay 584,000 muertes. De estos 3.2 mil millones de personas están en riesgo de infección, y la mayor porcentaje de estos datos que les doy, el 90%, está en la región de África subsahariana, y ahí el que da mayor lata pues es Plasmodium falciparum. En América, por todos los programas que se han hecho, se ha reducido hasta un 72%, o sea, es algo buenísimo. Y en México se registran ya únicamente al año más o menos alrededor de 500 casos, lo cual es un dato excelente. Los focos persistentes, o sea, los que siguen y pues nada más que no se puede erradicar, el paludismo de esos estados de Chiapas, Oaxaca, Durango, Nayarit, Chihuahua, Sinaloa y Coahuila. De allí en fuera, incluido Michoacán, se ha podido manejar muy bien los casos de malaria o paludismo.
Aquí en esta fotografía, estos son los eritrocitos sanguíneos, evidentemente, y aquí adentro son las diversas fases que podemos encontrar de este parásito, o sea, son protozoarios parásitos intracelulares exclusivos de los eritrocitos. Aquí tenemos el ciclo de vida, se comienza cuando el mosquito inyecta los esporozoitos. Aquí los esporozoitos se van inmediatamente a los hígados, al hígado, perdón, solamente tenemos uno, se van, quise decir, a las células del hígado. Aquí adentro se da la reproducción asexual, los esporozoitos se transforman en esquizontes, los esquizontes se liberan a circulación sanguínea, maduran, y es cuando otro mosquito llega, absorbe sangre contaminada, y estos esquizontes en los mosquitos, en las glándulas salivales, pues se van a transformar en gametocitos, y en microgametocitos se va a llevar a cabo la reproducción sexual, y se liberan los nuevos esporozoitos y se cierra el ciclo de vida cuando vuelve a infectar a otra persona. Respecto al espectro clínico, hay una malaria no complicada, pues bueno, si te da, el mismo organismo es capaz de sobrellevarla, y con los medicamentos, pues bueno, ya no nos va tan mal. En México, por ejemplo, pues causa taquicardia, malestar general, fatiga, escalofríos, sudoración, cefalea, anorexia, vómito, dolor abdominal, diarrea y tos. O sea, es un periodo de incubación en lo que la enfermedad es manejada tanto por el sistema inmune como por el tratamiento, y ya, o sea, se sienten morir efectivamente, pero no se mueren. Y típicamente, pues el paroxismo palúdico, ¿no? Los famosos calosfríos, fiebres, que tienen calor, luego tienen frío, luego tienen calor, luego tienen frío. O sea, es una sensación bastante simpática, obviamente con intensos periodos de sudoración. Y pues en México, ¿no? Aquí tenemos en rojo son los estados donde ya no hay paludismo, y los azules es donde todavía persiste el paludismo, la malaria. Sin embargo, en África, pues es como les mencionaba, es pues la zona en general, todo el continente donde se lleva la mayoría de los casos, ¿no? El 92% de los fallecimientos se da en África, y es tan severo que vean, cada 45 segundos un niño muere de malaria en África. O sea, pueden hacer la cuenta de cuánto llevamos en esta plática para ver cuántos niños, tan solo en este periodo, en esta más de una hora que llevamos aquí platicando, cuántos ya se han muerto de malaria, para que se den cuenta de la intensidad de la problemática en esa región. Amibas de vida libre, les llamamos facultativas, son amibas de vida libre que viven felices siendo protozoarios de vida libre, y de repente, cuando se encuentran con nosotros o nosotros con ellas, pueden llevar una vida parásita y nos llegan a matar incluso. La Naegleria fowleri es, híjole, cuando infecta a los humanos es súper complicado que una infección por Naegleria fowleri sea superada. Por las acantamuevas, igualmente las diversas especies de acantamuevas, la especie Balamutia mandrilaris, y es que este tipo, vean, son de vida libre y típicamente viven en los cuerpos de agua, en los ríos, en los lagos y en las piscinas maltratadas. Y cuando nosotros vamos a nadar, se nos meten por la nariz. Y estas diversas amibas tienen una capacidad impresionante de penetrar las meninges, o sea, el tejido que recubre nuestro cerebro, y por la nariz se va directito al cerebro y lo empieza a comer. Estas sí son las famosas amibas come cerebro, y pues ya se imaginarán lo complicado del diagnóstico, más complicado el tratamiento. Yo, de los casos que he revisado, que me he puesto a revisar, creo que solamente he visto 2
2 casos, estoy hablando aquí en México, así de en años, que estoy revise casos, solamente he visto 2, 3 a lo mucho, que sí han sobrevivido a infecciones por este tipo de amibas de vida libre, de personas que se van a bañar en el tiempo de calor, y en tiempos de calor, ¿no? Porque el agua está pues más calientita, el ambiente está más adecuado, se dividen pues mucho en esos cuerpos de agua, y pues que se les antoja irse a nadar al arroyo, al río, a las albercas, y pues nada, ¿no? Yo desde hace muchísimo tiempo no voy a albercas, a balnearios, no vaya a ser. La amibiasis en fauna silvestre, pues, o sea, si se fijan, pues hablé de humanos, pero también la fauna silvestre obviamente tiene sus protistas parásitos que no sabemos en qué condiciones son, pueden ser, llegar a causar un daño a las poblaciones de animales, o simplemente son comensales, o cuándo son comensales y cuándo cruzan esa barrera para causar un daño. No se sabe mucho todavía al respecto. O sea, la biodiversidad de este tipo de protozoarios en fauna silvestre es súper, de verdad les digo, súper desconocida. Es trabajo para todos ustedes, los que le llame, pues desde luego la atención, el área de la parasitología en biología, ¿no? Los patógenos, los zoonóticos, o sea, vean lo que nos está pasando. Desconocemos mucho sobre este tipo de organismo, que cuando nosotros los humanos por alguna razón accidentalmente llegamos a obtenerlos, pues no sabemos si no nos va a hacer nada, si nos vamos a sentir un poquito mal o va a causar otra pandemia, ¿no? O sea, los protozoarios pues también son susceptibles de causar de contingencias sanitarias pandémicas, como pues ya lo vivimos. Ahorita el COVID es la moda, pero pues, por ejemplo, la malaria pues está prácticamente en muchos lugares del mundo también, ¿no? En países sobre todo de las zonas tropicales, pues nadie habla de malaria, por ejemplo, pero eso no quiere decir, vean muertos que está causando, ¿no? A cada minuto la malaria, y no se habla de eso. Pero pues bueno, todo eso es trabajo para ustedes, para nosotros los biólogos. Les mencionaba de todas las especies, pues para que les quedara un poquito o les incidiera un poquito más, pues hablé de las que afectan a los humanos, pero pues por supuesto que también hay especies que afectan a los animales, ¿no? Tanto a fauna silvestre como a fauna doméstica, y que representan pérdida económica para los productores. Tan solo del género Trypanosoma, vean todas las especies del Trypanosoma, y aquí algunas, ¿no? Que puse nada más, ¿no? Las especies de Trypanosoma que hay, hasta en peces hay, tienen su propia especie de Trypanosoma. Las tricomonas, es la única especie que se transmite por transmisión sexual y está en humanos, pero pues no son las únicas especies que existen. Está Trichomonas foetus, que afecta al ganado, Trichomonas gallinae, que afecta a las aves, y esos son por contacto directo no sexual. Las eimerias, jóvenes, las eimerias es un mundo. El género Eimeria es un mundo en el sentido que hay mucho que hacer en todos los aspectos biológicos. En los sentidos taxonómicos hay mucho todavía que argumentar, que arreglar en este género. En aspectos parasitológicos, pues el género Eimeria está distribuido en toda la fauna silvestre, en toda la fauna doméstica, en humanos. Entonces hay algunas especies que dicen, no, pues esta Eimeria viene de acá, se pasa para allá, estas eimerias son específicos de tales animales o del humano. Otros especialistas que dicen que no. O sea, aquí les puede dar, el puro género Eimeria les puede dar para un doctorado, se los aseguro. Entonces, o sea, se los pongo para que vayan visualizando todo el trabajo que hay que hacer.
los diversos otras especies del género Plasmodium que afectan a ganado, a animales de producción, o bien fauna silvestre. Otros especies de parásitos protozoarios que no son zoonóticos, o sea, que no los tenemos en el humano, sin embargo, que sí son de mucha incidencia en ganado, sobre todo estos que son en aves, y que, pues bueno, si se nos contagia nuestra producción de aves con algunas especies del género Hemoproteus, que es transmitido por las mosquitas parásitas también, pues se nos puede ir la producción aviar ahí. Entonces, y se los comento porque luego muchos biólogos pues encuentran un nicho laboral en producción animal también, ¿no? Tanto ya sea de ornato o producción para alimento, etcétera. Entonces, por eso, independientemente a qué nos vayamos a dedicar, tenemos que tener muy en cuenta todas estas situaciones. Las babesias, ¿no? Que es transmitida por garrapatas. Aquí son los eritrocitos. Aquí tenemos la especie de Babesia bigémina, que causa la famosísima enfermedad de Lyme. ¿Y por qué se las pongo aquí? Porque en primer lugar, una vez que tenemos babesiosis, es muy complicado el diagnóstico. Causa infinidad de sintomatología que podemos pensar que tenemos hasta VIH y resulta que es babesia. Y pues al ser transmitida por las garrapatas, que los podemos encontrar tanto en fauna doméstica como en fauna silvestre, es muy común que los biólogos que se van o trabajan en los bosques secos, en los bosques mesófilos, por ejemplo, donde ahí las garrapatas abundan sobre todo, o también en los bosques húmedos del sur de México, luego se contagian por un viaje de prácticas, o bien pues los que trabajan ahí pues terminan todos infectados por babesia. Tenemos profesores aquí en la Facultad de Biología que ya tienen más de 10 años tratando de controlar esta enfermedad y pues ahí la llevan, o sea, más de 10 años, ¿eh? Y es un riesgo profesional, definitivamente, para nosotros los biólogos. Pues, ¿qué más cosas hay que hacer? Pues resistencia a medicamentos, hay algunos, como en todos otros patógenos, hemos abusado de medicamentos, ya hemos encontrado amibas biológicas, resistentes a medicamentos, algunas especies que todavía no sabemos si es una especie, si es otra especie, qué está pasando ahí. Falta afinar el diagnóstico molecular. Entonces, pues, ¿quién tiene que hacer esto? Pues ni más ni menos que ustedes. Ustedes, los biólogos en su vida profesional. Las enfermedades emergentes y reemergentes, ¿no? Pues justo como está pasando hoy en día, ya hablamos de criptosporidiasis, es de las... En el caso de los protozoarios es de las enfermedades más nuevas que tenemos, una enfermedad emergente. Las enfermedades emergentes a partir de las amibas de vida libre, ver si Plasmodium knowlesi se acaba de... o sea, la especie ya se conocía desde hace bastante tiempo, pero en primates, nada más. Sin embargo, en Indonesia y en las Micronesias ya se detectó Plasmodium knowlesi en personas. Bueno, hay que ver si realmente es Plasmodium knowlesi o es otro tipo de Plasmodium, o sea, afinar el diagnóstico molecular, y si realmente es Plasmodium knowlesi, pues tenemos una enfermedad nueva, y si es así, pues ver qué tratamientos, ver qué estrategias se tienen que llevar, ¿no? ¿Y quién hace todo esto? Pues ni más ni menos que los biólogos. Y el cambio climático, pues evidentemente el cambio climático está ampliando las fronteras para muchos vectores cuyos límites eran precisamente zonas pues frías, donde ya la mayoría de los vectores que transmiten ciertas parasitosis muy importantes pues son de zonas tropicales, pero resulta que las zonas tropicales se están ampliando, por lo tanto la distribución de
de estos vectores, pues también se está ampliando y están llevando los protozoarios parásitos a zonas donde típicamente no eran las zonas originales, y pues está habiendo brotes parasitarios en esos nuevos lugares. Estrategias, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué la población debe de hacer? ¿Cómo actuar? Los gobiernos, etcétera. El diseño de estas estrategias, porque pues es algo que pues que se está viviendo y tenemos que hacer algo. ¿Quién tiene que diseñar esas estrategias para contener esto? Pues ni más ni menos que ustedes, los biólogos. Y pues muchas gracias. Y disculpen el tiempo, creo que me llevé más del necesario. Está bien. Voy a dejar de compartir pantalla para volver con ustedes. Okay, gracias, David. Chicos, preguntas, dudas, comentarios acerca del tema que les expusieron. Hagan uso del chat para ir abordando cada una de sus dudas. Aquí tenemos una pregunta, David. Pregunta un alumno que si lo que nos acabas de explicar se quita con una desparasitada, comúnmente como no lo hacen saber los médicos. No, nada de lo que les acabo de explicar se quita con una desparasitada. Los típicos desparasitantes que ustedes dicen, ay, me quiero desparasitar, ya me toca desparasitarme, son para los gusanos parásitos, así. Y para algunos, ni siquiera los. Cada uno de estos protozoarios que yo les acabo de explicar tiene un tratamiento específico. De ahí la importancia también de saber reconocer la sintomatología, que como ya se dieron cuenta, muchas sintomatologías se parecen entre ellos o a otras cosas, ¿no? Entonces, incluso hasta para los médicos es complicado. Entonces, lamentablemente no, los desparasitantes típicos no funcionan para prácticamente nada contra los protozoarios parásitos. Las lombrices sí, para protozoarios no. La siguiente pregunta dice, ¿qué diferencia existe entre la zoonosis y la transmisión por vectores? Transmisión por vectores también es zoonosis, porque los vectores son animales. Ajá. La zoonosis es en general todas las enfermedades, porque allí abarca todas, virus, bacterias, protozoarios, gusanos, todas las enfermedades que vienen a partir de los animales al humano, independientemente del mecanismo. Puede ser por vectores, puede ser porque nosotros, por alimento contaminado, puede ser por contacto, independientemente del mecanismo, pero si es a partir de un animal hacia el humano, eso es zoonosis. La siguiente pregunta, David, dice que si el potencial de riesgo depende enteramente de tu estado inmunológico. Sí, tiene mucho que ver. Por ejemplo, ahorita que ustedes están jóvenes, en realidad tienen al 100% todos sus sistemas funcionando bien. Entonces, típicamente, bueno, nosotros lo veíamos, nosotros como profesores lo veíamos o lo vemos, ¿no? Y lo vamos a seguir viendo en clases presenciales, ustedes lo van a ver. Los alumnos a lo largo del semestre, pues muy bien, etcétera, pero llegan al final del semestre, se estresan, ¿no? Andan con la adrenalina por estar haciendo tareas, por estar haciendo estudiando para exámenes. El problema de cuando estamos en presencial es que no estamos en casa, y al estar todo el día en CU, pues prefieren estar en la biblioteca preparando material, etcétera, para sus evaluaciones finales, y se les pasa de comer. Y más la adrenalina, el estrés, el sistema inmunológico baja, termina el final del semestre y tenemos a todos los estudiantes con gripa, con diarreas, con tos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, el sistema inmunológico es clave para infectarnos o no. El sistema inmunológico está diseñado
para contener casi todas las infecciones, ¿eh? La siguiente, David, dice que si les puedes platicar un poco de cómo afecta la babesia. La babesia, híjole, la babesia, el problema con la babesiosis es que, como lo único que les mencioné ciertamente es que se puede confundir con 1000 cosas. Se puede confundir incluso con artritis reumatoide. Puede ser que a la persona con babesias le empiecen a doler las articulaciones, se le empiezan a inflamar, a poner rígidas. Va al médico, tú le platicas todo eso y ¿qué te va a decir? Tienes artritis reumatoide y te va a tratar para artritis reumatoide. Ajá. En otras personas puede ser que empiecen a temblar las manos, ¿no? O sea, que pierdas la movilidad, que pierdas la fuerza. Tú vas al médico y le platicas eso y ¿qué te va a decir? Tienes Parkinson y te va a tratar contra Parkinson. Así de extremas puede ser las diversas sintomatologías contra la babesia. Pero si uno va al médico y le dice, ay, ¿sabe qué? Yo tengo esto, pero es que mire, soy biólogo, me lo he pasado en el campo, me pican 1000 garrapatas por día. Entonces el médico, ahora sí, como que tú lo llevas a pensar, entonces puede ser otra cosa, a lo mejor puede ser babesia y te hacen el estudio específico y resulta que sí. Una profesora ahí en la Facultad de Biología tardó más de 8 años en darse cuenta que tenía babesia, y no porque no se haya tratado, sino porque le buscaban y le buscaban y le buscaban y nada. Hasta que le encontraron y sí, pues era babesia. Otra sintomatología simplemente puede ser cambios de humor, que estén bipolares, ¿no? Que de repente estén muy buena onda y luego hay todos enojones. Hasta eso puede ser sintomatología de babesia. La siguiente pregunta dice que si una alternativa para evitar la propagación de Giardia lamblia, además de la purificación de agua en los arroyos donde podría encontrarse, ¿habrá otra manera de evitar ser contagiado por este parásito, además de esa medida? ¿De la higiene? ¿Perdón? No, porque no podemos decir, por ejemplo, pues en este arroyo tenemos tal organismo que nos puede afectar. Vamos a clorarlo, ¿no? O sea, eso es impensable para nosotros como biólogos, ¿no? Los ambientes los tenemos que proteger, los tenemos que mantener prístinos, manejarlos adecuadamente si es que se tienen que manejar, ¿no? Recuerdo muy bien ya hace algunos años en un congreso de parasitología, estábamos hablando sobre otro tipo de parasitosis, ¿no? Sobre gusanos, unas fasciolas que son parásitas del hígado. Y el hospedador intermediario de las fasciolas pues son los caracoles acuáticos. Y a los parasitólogos veterinarios se les ocurrió la grandiosa idea de que para eliminar la fasciolosis habría que extinguir a los caracoles. Entonces, sin caracoles ya no hay hospederos intermediarios, por lo tanto ya no hay fasciola, ¿no? Entonces los parasitólogos biólogos nos quedamos así con unos ojotes de ¿qué estás diciendo? ¿Exterminar a los caracoles? Pues por supuesto que no. Entonces el control de las parasitosis en general está de la frontera donde allí entramos nosotros a la naturaleza. O sea, en este caso muy específico de la pregunta de control de Giardia o control de cualquier otro tipo de protozoario, es a partir de los hábitos higiénicos que nosotros tenemos para con nosotros y de los cuidados que nosotros tenemos con las mascotas, o sea, con fauna doméstica, o el manejo adecuado que nosotros le demos a animales de producción, si es que estamos hablando de ganado, de algún tipo de ganado, ¿no? En el manejo está la clave. La siguiente pregunta es, ¿qué medidas hay para evitar estos contactos con los parásitos cuando se realizan prácticas, supongo que es a campo, en lugares donde proliferan estos organismos?
Una muy buena pregunta. En primer lugar, hay que informarse. Ok, vamos a ir a campo. ¿A qué zona vamos a ir? ¿A qué región? A esta región, a esta zona. Muy bien, esa región, esa zona, vamos a buscar los registros. Es endémica sobre qué tipo de riesgos profesionales que podamos tener. No es lo mismo ir, por ejemplo, al bosque mesófilo de montaña, hablando sobre los problemas de salud que llegamos a tener. No es lo mismo ir ahí que ir, por ejemplo, a la costa o ir al norte que ir al sur del país, ¿no? Entonces, como que entre todo el material que nosotros vayamos y las situaciones que tenemos que cuidar para que nuestra práctica de campo sea buena y exitosa, también tenemos que cuidar la parte, pues, de salud. La siguiente preguntan ahora consejos para el hogar y qué productos recomiendas para evitar en general contagios, no solo por los parásitos. Un adecuado manejo de las carnes. Yo, por ejemplo, tengo mi tabla para picar carne y mi tablita para picar verduras, ¿no? Los cuchillos tampoco los mezclo. Es ese manejo de los alimentos, las carnes bien cocidas. Jamás como carne cruda, no ceviche, no carne tártara, a menos que sea cocido previamente. Y el aseo personal, el higiene, el lavado de manos es clave, ¿no? Hasta para la COVID. Entonces, pues básicamente son cosas que ya sabemos, en realidad solamente es llevarlas a la práctica de manera consciente. Preguntan acerca otra vez de la babesia, que si a los animales los paraliza o no, y que a los humanos también. Pues no que nos llegue a paralizar así, ¿no? Pero por ejemplo la sintomatología que causa luego, que es como artritis reumatoide, también a los perritos. Yo he visto aquí en la ciudad perritos artríticos y resulta que aquí en Morelia, entonces tienen babesia, cosa que a mí me da mucha preocupación, porque si yo ya he visto babesia, bueno, yo sé que no todos están en Morelia, hablo aquí en Morelia porque yo estoy en Morelia. Si yo ya he visto babesia en los perritos callejeros de la ciudad de Morelia, quiere decir que hay babesia en Morelia, ¿no? A mí me daría mucha preocupación irme a sentar al bosque, a un parque. Yo no lo hago porque una garrapata con babesia me vaya a picar. Y entonces, pues ahí sí. Y la otra parte de esa pregunta era que si tenía que ver directamente con las garrapatas o no. Sí, las garrapatas son los transmisores, los vectores. Bueno, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Te están agradeciendo en el chat, David. Y pues por parte de la materia de biología de protistas, te agradecemos tu colaboración siempre en este semestre. Eres bienvenido a darnos estas pláticas tan interesantes acerca del campo que tú trabajas, que son los parásitos. Y pues de parte de esta materia te agradecemos tu participación. Muchas gracias a ustedes. Es un placer siempre estar aquí con ustedes. Yo súper encantado. Y pues nada, jóvenes, muchas gracias a ustedes también por su asistencia. Qué bueno que les gustó. Y no es para asustarlos, es para demostrarles pues otra área del biólogo donde se pueden desarrollar tanto profesional como académica como científicamente, y pues que les sirve mucho para su día a día y en su casa, ¿no? Seguirse cuidando también. Ok, David, si les pudieras comentar en dónde te pueden encontrar ellos, ahora que nos permitan regresar a las instalaciones de CEU. Ahora que pensábamos que íbamos a regresar, pero que el pico va otra vez para arriba, entonces yo creo que va a ser complicado. En CEU, mi laboratorio el laboratorio de parasitología se encuentra en el edificio B4, planta alta. Ahí me pueden encontrar. En Ciudad Universitaria, B4, planta alta, laboratorio de parasitología.
Bueno, chicos, de esta manera damos por terminadas las conferencias para la materia de biología de protistas y pues que tengan buena tarde. Gracias, David.